Bien, pues buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles 21 de febrero y vamos a iniciar la sesión número 6 de este seminario con el profesor Paco Prieto. Y bueno, le pedimos al profesor que el día de hoy hiciéramos una pequeña introducción sobre las razones por las que estamos leyendo estos autores que hemos leído hasta ahorita en estas 5 o 6 sesiones y después nos concentráramos en la idea del modelo de desarrollo cultural que él reflexiona muy asociado a las ideas de Edgar Morin de su modelo de cultura, Ajá. que son Bueno, sesiones que le vamos a dedicar este miércoles y el miércoles siguiente a ese modelo de cultura vinculado con el pensamiento de Edgar Morin así y es. que se sintetiza en el capítulo 2 del libro de Paco Prieto de 1985. Ajá, correcto. Muy bien. Adelante, Les Paco, te quería escuchamos decirles, si quieres. sí, les quiero decirles antes, lástima que hay ahorita solo dos personas, tendré que repetirlo, pero de una vez no se me vaya a pasar, ¿no? Me interesa muchísimo que la semana próxima lean con mucha atención los dos textos de Edgar Morán que les ha enviado José Samuel desde el lunes pasado, porque quiero que la semana próxima cada uno elija uno de los dos textos o haga un trabajo de conectando uno y otro texto y hagan una breve presentación de esos textos con una crítica, un comentario que ustedes hacen sobre ese texto. La idea es que arrancamos la sesión pues como un real seminario, es decir, ustedes plantean, ustedes interrumpen, yo también interrumpo, digo lo que me está pareciendo de lo que ustedes están diciendo y todos los demás compañeros van interviniendo sucesivamente para tener una sesión muy, muy viva y sobre todo porque para entonces yo creo que ya tendremos muy bien conectados el texto de Ortega con el texto de Rolf Carballo, con los dos textos de Edgar Morán, más lo que ya hemos dicho de Edgar Morán. O sea, que tengamos una real sesión de seminario la semana próxima. ¿Por qué me interesa a mí reunir estos textos? Porque son pensadores que ligaron lo personal con lo social. Y miren, yo les hablaba creo que desde la primera sesión, de Oswald Spengler. Oswald Spengler analiza la persona, la evolución de ti, de mí, de todos nosotros, de cada uno de nosotros, todo eso todo eso lo analiza desde las etapas que vamos atravesando a lo largo de nuestra vida. Primero es la infancia, empezamos a descubrir el mundo, balbuceamos el mundo. Luego empezamos a florecer y surgen los primeros frutos, las primeras formas de crisis, las primeras formas de afirmación de lo que ya sentimos que somos nosotros. Y luego se va dando al mismo tiempo un notable desarrollo. Vamos sintiendo que nos reflejamos, que somos en nuestras acciones, que nuestras acciones somos nosotros mismos. Y luego llega el otoño de la persona, cuando ha alcanzado la madurez, pero también los primeros síntomas de fatiga, de cansancio, quizás de algún escepticismo, también de posibilidades de estar más abierto a los otros, de ser ya más receptivo que proyectivo. Pero luego llega el invierno, cuando uno siente que la vida se va, la vida se termina de alguna manera. En las culturas se va dando lo mismo. Las culturas surgen creando algunas instituciones básicas, muy elementales si quieren ustedes, pero por ciertos puntos, ciertas semillas, que es lo que más las ha involucrado, lo que más les ha interesado a los habitantes de esa cultura, de esa comunidad, y empiezan también a germinar esos frutos hasta que llega un momento en el que ya dieron lo que podían dar, su aportación de alguna forma a la humanidad, a la cultura de la humanidad, a la civilización. Y luego viene esta parálisis cuando te preguntas, ¿y ahora qué? Cuando sientes que todos tus sueños no se dieron como tú hubieras querido, cuando de alguna forma empiezas a sentir que quizá no haya nada valido la pena. Es el momento
socialmente hablando, de las decadencias de las sociedades. Y esto no es ninguna abstracción gratuita. Piensen ustedes en las grandes culturas mayas que fenecieron. No hay más que hipótesis. ¿Por qué fenecieron? Se hicieron la guerra, fueron las epidemias, fueron ambas cosas, se fueron destruyendo. Fue la llegada, como pasó en Teotihuacán, de una enorme cantidad de inmigrantes y que no se hubiese dado un encuentro, una síntesis, ¿no? Que significase el reinicio de un nuevo ciclo cultural. Puras preguntas, pero el hecho es que se van acabando. ¿Qué queda de los estados griegos de la época de Pericles? ¿Qué quedó? Se fueron acabando también, se fueron acabando. Ya Grecia no dio más de todo o lo mucho que Grecia había dado, ni se diga del Imperio Romano. Es decir, es algo que vemos en todas las civilizaciones, que así como ellas se agotan, así también la persona humana se va agotando, se va cansando. Y en una vida que se puede considerar una vida productiva, una vida que ha dado muchos frutos, hay un momento en que ya el cansancio físico no te hace experimentar el entusiasmo que es fundamental para la creatividad. Además, por otro lado, sientes que qué más te queda por decir, ¿no? Que ya has dicho todo lo que podías decir, que todas las semillas habían fructificado, se habían encontrado unas y otras, habían hecho una gran síntesis de ti mismo y que ya no te queda nada por hacer más que disfrutar un poco el hecho de haber vivido, decía Pablo Neruda, recuerden, en sus memorias, confieso que he vivido, es decir, que ya estoy listo para morir. Bien, hay un hecho que llama mucho la atención y ese hecho ha sido fundamentalmente lo que, lo que ha sido el desarrollo de la cultura de Occidente. Miren, la cultura de Occidente, que acabó occidentalizando al mundo. Bueno, antes quiero ver que ya llegó también Daniela. Daniela, correcto. Muy Sí, bien. Alejandra tiene neumonía, Paco. Ah, caray, Alejandra pobre, sí. avisó que ha estado avisando a los profesores que no están en el hospital, entonces hay Ah, que que se justificar mejore, el por día favor. de hoy. Avisó. Sí, claro, Entonces nos falta solo que llegue José Luis Álvarez, ¿verdad? exactamente. Ah, bueno, muy bien. Bueno, miren, el fenómeno de que el mundo se ha occidentalizado es un fenómeno que hay que atender porque eso es un hecho. El mundo se ha occidentalizado. Los, las formas de entender la sociedad a la occidental, pues es algo que se ha dado en China, en Japón, en la India y donde quiera, en Irán, en los países islámicos, etcétera, ¿no? ¿Por qué se dio este fenómeno? Bueno, en primer lugar, la cultura de Occidente surge de un larguísimo, y de eso ya he hablado, de un larguísimo mestizaje entre la cultura grecolatina y la cultura judeocristiana. Está la cultura judía, pero el cristianismo no está aparte de la cultura judía. Jesús era judío, Jesús murió judío y cualquiera que vaya a una misa católica, por ejemplo, o a una celebración evangélica, está oyendo a los profetas hebreos. O sea, son las lecturas de los profetas hebreos, ¿no? Lutero, desde luego, tradujo la Biblia, la tradujo al alemán y tenía unas referencias constantes a todo lo que era la tradición judaica. La cultura, la cultura europea se fue formando a lo largo de los 1000 años del medioevo en una primera instancia. Primero fueron los bárbaros que estaban romanizados, admirando a Roma, a tal punto que destruyen a Roma, pero luego se dedican a reconstruir a Roma. ¿Eh? Vean ustedes, estas cosas son tremendas, pero de un modo análogo, en México, la Revolución Mexicana destruyó todo lo que significó don Porfirio, entre otras cosas, la crítica radical de la modernidad que significaba don Porfirio y la obra de gobierno de don Porfirio, para luego reconstruir la modernidad que buscó don Porfirio. Esto
Esto es tremendo, tanta destrucción para otra vez poner las bases de una sociedad moderna. Bien, la Edad Media, sin embargo, estaba cuando llega por fin a su culminación a través del largo desarrollo de las universidades, que fue una creación en torno al siglo XIII. Se empiezan a multiplicar las universidades como centros de discusión, como centros de saber, como centros de ejercicio de la libertad, donde empieza a haber las pugnas por la interpretación del mundo, por la interpretación del hombre, etcétera. Sin embargo, estas universidades que congregaban a las personas más inquietas, más curiosas, más ávidas de saber, significó también un intercambio entre todas las naciones europeas. La amistad del inglés Tomás Moro, por ejemplo, el autor de la Utopía, con Erasmo de Rotterdam, que vivió parte de su vida no solo en Rotterdam, sino también en Roma y en París, esa amistad surgió por encontrarse en una universidad. En las universidades ya desde entonces viajaban los intelectuales, había coloquios, simposios, pues, donde se reunían a discutir entre diversos profesores y alumnos, porque la universidad fue concebida como una asamblea de alumnos y de maestros. Esto es muy importante. Por eso quiero yo la semana que viene que trabajemos en seminario. Es decir, que yo me calle la boca un buen rato y que ustedes presenten su punto de vista, su crítica a esos textos de Edgar Morán que José Samuel les envió el lunes. Y vamos interviniendo todos en la discusión. Eso recrea de alguna forma, podemos hacerlo, porque somos 5 más nosotros dos, José Samuel y yo. O sea, podemos perfectamente bien recrear lo que sería una lección en pleno medioevo. Esa sigue siendo la esencia de la universidad como el gran centro generador de cultura. Pues bien, ¿pero qué sucedió? Una pequeña interrupción, Adelante. justamente sobre el tema de la historia. O sea, yo creo que una de las cosas que te caracteriza es justamente ese conocimiento y preocupación por la historia. Y creo que en comunicación, sobre todo a nivel de posgrado, conocemos muy poco de historia, nos metemos, no se Sí. profundiza en la historia. Ya en los estudios de comunicación actuales, todo se enfoca mucho a fenómenos emergentes, a novedades, Ajá. y esta visión larga hacia el tiempo, hacia la memoria, hacia el pasado, hacia la historia, a veces no, ni siquiera se revisa. Entonces ahí quizá pedirte una pequeña reflexión de por qué es importante para alguien que, como ya hemos visto, un profesional de la comunicación debe ser un traductor de lenguajes, ¿no? Así es. Un observador de lo que está pasando en la sociedad. ¿Por qué es importante enmarcar históricamente estos fenómenos del tiempo presente en el largo tiempo de la historia? Por ejemplo, ahorita con el caso que estamos viendo de Occidente, ¿no? Claro. ¿Por qué es Claro, importante mira. hacer eso? A sabiendas de que eso nos lleva a otros terrenos, nos lleva a la filosofía, a la historia de la cultura, de la religión, de la literatura, a otros campos. Así es, mira. Y además hay algo que es importante tomar en cuenta. Por más, yo decía hace un rato, la occidentalización de todo el mundo. En la vestimenta, esto es un hecho. Vas a un coloquio internacional y es muy raro que veas a un japonés vestido con un kimono, ¿verdad? Es muy raro. Esto es una cosa muy simple. Pero además, incluso todo como ha permeado la gran música de Occidente, ha permeado los sonidos musicales de las culturas orientales, etcétera. Esto no significa que tú llegas a cualquiera de esas sociedades y por más apariencia externa que veas, aviones, autobuses, grandes ciudades, grandes centros comerciales, que tú te vas a sentir muy comunicado, te puedes sentir muy extraño, soltado en ese mundo. Es decir, están en una serie en un clima que es el clima que se da, que se respira en el mundo entero, pero sin embargo son diferentes, son distintos, como si sintiesen las cosas de otra manera. Yo recuerdo cuando fui a la India a un congreso de investigadores de comunicación, qué extraño, qué distante me era todo.
Es más, les voy a contar algo. La primera reunión que tuvimos, había personas de todo el mundo, de la América Latina, básicamente de México, de Brasil, de la Argentina, de Colombia, en fin, de Perú, pero de todo el Extremo Oriente, de prácticamente todos los países europeos, etcétera. Y nos dan una recepción los estudiantes de comunicación de la Universidad de Nueva Delhi y nos ponen un audiovisual para mostrarnos a la India. Miren, lo más sorprendente para mí fue que en aquel audiovisual siempre aparecía unas imágenes de algo muy positivo, muy luminoso, que nos hacía sentir que estábamos en el mismo barco, el canto a la modernidad, a la tecnología, a la ciencia y a los éxitos, digamos, en todos estos terrenos. Y luego venían las otras imágenes y eran una tragedia. Tenían que ver con la muerte, tenían que ver con formas de tiranías, de dictaduras, de opresión de unos sobre otros, etcétera. Bueno, así era todo el audiovisual. Al lado, por ejemplo, de una proeza científica en el campo de la ciencia nuclear, venía un accidente que tuvo en India, en que murieron todos se mataron en un jet. Bueno, esto no lo haría nadie en un país occidental, en principio. Este bien ligado al mal, la alegría ligada al dolor, es algo muy de los pensamientos orientales, y los hindúes, que tienen un trasfondo individualista y metafísico. Esto ocupaba un lugar prominente en el escenario. Mira, recuerdo cuando fui a conocer el Taj Mahal, que por cierto es el monumento histórico que más me ha impresionado a lo largo de toda mi vida. Es una real atracción a la muerte y tiene un fondo erótico, tiene un fondo que hace referencia a lo carnal, que es verdaderamente deslumbrante. Y me acuerdo que al entrar en la ciudad de Agra, nos hizo ver a lo lejos el guía, la maravilla de construcción del Taj Mahal, y luego nos señala un edificio que está a mano derecha y nos dicen, este es el gran leprosario de la ciudad de Agra, el más grande del mundo. Dije, madre mía. Es decir, es como si tú en México fueras guía de turista y dijeras, miren, y ahí está el gran leprosario nacional. Bueno, eso procures no decirlo. De natural, no me parece mal que se diga. Es decir, en la vida, trabajar lo uno y lo otro es fundamental para una mayor profundidad sobre el ser humano. Los chinos, que son lo contrario de lo hindú, en cuanto que no tienden al individualismo, sino a lo social, que son muy pragmáticos, más que metafísicos, ¿eh? Para nosotros occidentales nos parecen también de una espiritualidad exquisita, que nos es extraño, ¿no? Nos es rara, no son tan concretos, tan prosaicos como nosotros, ¿no? Bueno, ellos tienen en el Tao Te Ching ese gran texto de enorme sabiduría, que yo les recomiendo que lean, porque nos da la sensibilidad del chino, de los chinos. Está el yin y el yang, el principio activo y el principio pasivo. La sociedad con sus buenos momentos y con sus malos momentos. La elevación que llama a la caída, es decir, los contrarios y el encuentro de los contrarios. Eso no es nada occidental. Y en medio de un mundo tan tecnificado y tan entregado a lo científico, a la dimensión científica, estas cosas permanecen en la sensibilidad y en el modo de ser de las personas y en los modos y las fórmulas lingüísticas, ¿no?, de la comunicación cotidiana. Por eso puedes desde lejos decir, mira qué parecido. Sí, métete ahí y verás que no te puedes comunicar en un principio y que te va a costar muchísimo entrar en comunicación con ellos. Es decir, es importante ver la historia para ver cómo las cosas se repiten, pero no del mismo modo, no de la misma manera, que hay que tener mucho cuidado con las simplificaciones, ¿verdad? Rudyard Kipling, que como ustedes saben fue un inglés que nació en la India, escribió aquello de que, no solo aquello de que nunca los dos mundos se encontrarán, sino que escribió otra cosa. Dijo,
el chino bajó la cabeza frente al conquistador occidental con un enorme desprecio. ¿Por qué? Por lo que consideraba ordinario, vulgar, prosaico, en fin, bueno, es lo mismo que sucedió también cuando se enfrentaron españoles, no importa de qué región, con mexicas, con toltecas y con tlaxcaltecas. El modo de ser de los pueblos originarios era mucho más próximo en la sensibilidad a los modos del Extremo Oriente que a los modos occidentales. Las fórmulas, la delicadeza en el lenguaje, el empleo de la metáfora constantemente en las relaciones, ¿verdad? Eh, el cuidado en todos sentidos, cosa poco occidental en un principio. Por eso decía Octavio Paz, y con toda razón, de que la labor que hicieron los misioneros fue notable. Es decir, en un pueblo que había quedado huérfano de sus ideas y creencias, reconstruirlos a partir de una fe que tenía otros orígenes, la fe judeocristiana. Fue algo verdaderamente notable que llevó el consuelo, trabajando el principio de analogía, es decir, en esencia, todos los seres humanos tenemos un fondo común, pero el modo de expresarlo es diferente, hay que respetarlo y hay que salvaguardar esa legitimidad que marca, por otro lado, una diferencia. Bueno, conocer historia es ver también cuando, por ejemplo, darse cuenta que cuando un Estado, el que quieran ustedes, se ha cerrado en sí mismo, no atiende a lo que pasa fuera de sí, no atiende a los cambios existenciales que se han venido dando, no quiere asumir que las cosas son otras, cuidado, porque eso está marcando o la guerra civil u otras formas de autodestrucción. Bueno, por todo esto es muy importante el manejo de la historia. Te va quitando además cierta ingenuidad y hace ver que las cosas son mucho más complejas de lo que en principio quisiéramos que fuesen esas cosas, ¿no? Bueno, creo que por esto es muy, muy importante atender a esto. Yo creo que la diferencia fundamental que marcó al mundo contemporáneo fue que el Occidente, después de 1000 años de un mestizaje cultural, de encontrarse culturas tan diferentes como la griega, la romana y la judeocristiana, todo eso dio una apertura a lo otro, a la otredad, como no se había dado en ninguna otra cultura de la antigüedad. Y no solamente eso, sino que además, en las universidades se planteaba la discusión de los puntos de vista más distantes, más diferentes, y todo esto ayudaba a ver la complejidad que hay en los asuntos humanos. Por ejemplo, todo a lo largo de la historia de Occidente fue, digamos, parten de esa unidad de ideas y creencias que significó el cristianismo como unificador de la sociedad, y lo que pasa cuando Roma empieza a perder esa vigencia que es el referente último de todos los habitantes. Primero, el pensamiento de Descartes y el pensamiento de Lutero y el pensamiento de Spinoza. Todo esto va a marcar una heterogeneidad en lo que antes era homogéneo. A ver si me dejo entender mejor. Cuando uno llega a los pueblos tradicionales de Chiapas, de Oaxaca, uno se da cuenta que en esas antiguas, antiquísimas comunidades, en primer lugar se gobierna por consenso. ¿Por qué? Porque son pocos. Y además porque comparten las mismas ideas y creencias. Es decir, son sus usos y costumbres. Entonces todo eso es sumamente homogéneo. Las personas viven en comunicación en principio, y todo lo que rompa con esos usos y costumbres es para ellos lo que hay que evitar, contra lo que hay que luchar, a lo que hay que enfrentarse para poder seguir en ese estado presente que responde a lo que han sido lo de sus antecesores, ¿no? Sus antepasados. De aquí el culto a los muertos, el querer ser enterrado con sus muertos, el querer ser enterrado con sus gentes, etcétera. Esta, Esto nos habla del quietismo. El quietismo es lo más opuesto al espíritu de la cultura occidental.
Descartes te va a decir que está el espíritu, la razón, y está el cuerpo, ¿no? Que es lo prosaico. Es decir, el espíritu en la máquina, ¿no? De alguna manera. Todos los pensadores racionalistas le van a dar un peso a la razón que va ejerciendo la crítica de todas las formas de lo afectivo, de lo tradicional, es decir, es la crítica constante, ¿no? A lo que se ha vivido en función de una transformación para alcanzar niveles superiores, pues, de vida. Se han abierto, pues, al mundo a través del comercio, a través del nacimiento de una clase emprendedora que solo a partir de hacer negocio y por tanto de hacer una fortuna pueden tener fuerza frente a los nobles que antiguamente garantizaban la unidad del feudo. Esto es un cambio sutil pero muy importante. Hay un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica de Henri Pirenne, un belga, que nos va dando las formas económicas del medioevo. Es un libro muy interesante y hace ver cómo el crecimiento de la burguesía va volviendo a los aristócratas que antes estaban en su castillo y los demás eran siervos que tenían que darle parte de su trabajo, del producto de su trabajo a ellos. El burgués cada vez tiene un mayor poder y tienen que usar de ellos, los nobles, para conservarse en el poder. Es decir, tienen de alguna forma que pactar y cada vez es más la intervención en los asuntos públicos de esa burguesía naciente que da lugar a las primeras ciudades, a los primeros burgos, ¿no? O sea, burgos que no eran ya el feudo, que estaban en las afueras, ¿no? En las afueras del feudo, ¿no? Bueno, empieza a darse un pensamiento crítico, se rompe la unidad con Roma, Lutero da lugar a Calvino y a los diversos pensadores religiosos que empiezan a contaminar a los pueblos que con la separación de Roma crean una autonomía y al mismo tiempo, por el libro, porque eran lectores, recuerden la invención de la imprenta que coincide en Occidente, ¿no? La publicación de libros, hay que leer el libro de Irene Vallejo, ¿verdad? La creación del libro que va haciendo que las personas cada vez sean más personas, en el sentido que hacen una distancia con el conjunto, una distancia con la comunidad. Y esto es lo que va haciendo provocando la transformación, la proliferación de invenciones, etcétera, etcétera. La afirmación del individuo frente al común. Una cultura arcaica se centra en el común. El común es lo que les da confianza y lo que les da seguridad. La cultura moderna que surge en el Renacimiento, el común no interesa mucho. Lo importante es la Es labor. individualista, Mande, claro, se inicia el es individualismo. individualista. Y al iniciarse el individualismo y el desarrollo del individualismo, empieza a darse también la proliferación de invenciones y el hacer una, ¿qué te diré yo? Una existencia que está abierta al cambio como una constante benéfica para la sociedad. Otro punto importante es que ya no hay un centro rector. El poder civil cada vez le interesa más la ruptura con una Roma que era la última autoridad, ¿no? Que tenía autoridad sobre el propio poder político. Entonces hay dos poderes, el poder religioso y el poder civil. Hay un clero alto, hay un clero bajo, hay en fin, hay una división social que antes no existía. Antes todo tendía a lo homogéneo, a lo estático. Ahora todo va a ser absolutamente diferente. Miren, a ver si con esto hablamos con un poquito más de claridad. El pensamiento occidental, a juicio mío, conoce tres rupturas. Primero la de Descartes y Bacon y Lutero y Spinoza y Duns Scoto. Es decir, hay alma, ¿no? Y hay cuerpo, hay materia y hay espíritu, etcétera, ¿no? La preponderancia del libro, del espíritu crítico,
Y del espíritu crítico van a pertenecer también no pocos monjes cultos, no pocos religiosos cultos. La aparición de los jesuitas, por ejemplo, va a ser fundamental porque busca salvar la unidad cristiana, la unidad de los cristianos, pero al mismo tiempo San Ignacio y sus amigos, los primeros jesuitas, eran radicalmente críticos e intelectuales. Esto es fundamental, en esto compartían ese creer en la razón, eso creer en la creatividad de la racionalidad, etcétera, ¿no? Bien, ese es el primer gran En cambio. ese sentido, la compañía de Jesús es moderna, ¿no? En el Ah, sentido claro. Mm, espiritual, ¿no? Aunque se basa en la tradición judio-cristiana, obviamente, pero tienen este espíritu moderno, ¿no? así es, absoluta, absoluta y totalmente. Fíjate, todos los primeros jesuitas son universitarios. Es más, se conocen en la Universidad de París, ¿no? Esto es, esto es extraordinario tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso nunca van a descuidar la cuestión académica, la cuestión de la escuela, como también la conversión de los más lejanos. El padre Mateo Ricci, en fin, los viajes a la China, al Japón, donde va a haber muchos mártires, pero también se van a crear un sinnúmero de comunidades cristianas que van a ir marcando una pluralidad que antes no se daba en aquellas culturas. Bien, esa es la primera, la aparición del racionalismo. Es decir, es el primer paso de una preponderancia del signo lógico sobre el signo mágico. El signo mágico, en todas las sociedades arcaicas o tradicionales, lo que impera, lo que domina, es la magia. Tienes que explicar, y no tienes modo de hacerlo, científicamente de alguna forma, ¿no? ¿Por qué se dan ciertas cosas? Es más, tienen una intuición profunda de la posibilidad destructiva que hay en cada ser humano. Por eso generan los tabús. Y son muchos los tabúes, muchísimos. Oye, Paco, y también estas sociedades de la magia son sociedades donde impera el secreto, ¿no? El El secreto, ah, misterio. claro, los iniciados, las del fin, ¿no? Y los demás se Exacto. someten. Mira, por ejemplo, en la dichosa conquista, en el encuentro de los españoles, los europeos, digamos, con los pueblos originarios, esto, esto es altamente significativo porque mira, no quiero que se me vaya la idea porque es algo realmente que me importa mucho dejar claro, ¿verdad? En la, bueno, en primer lugar es la llegada de la modernidad a América, a los pueblos de América. ¿Qué es la modernidad? La primacía de la racionalidad sobre lo puramente anímico, puramente espiritual, las explicaciones no racionales de los fenómenos humanos, etcétera. Es, es como si la humanidad, esa humanidad, aquella humanidad que vino del occidente, estaba en otro estadio, digamos, de la evolución de los seres humanos. Recuerden que los pueblos de América vivían sin conocerse prácticamente unos a otros, alejados de africanos, de asiáticos y de europeos. Vivían aparte, se cosían aparte de alguna forma. Por eso fue tan brutal aquel encuentro, tan violento aquel encuentro. Fue una ruptura también entre dos mentalidades muy alejadas la una de la otra. Sin embargo, se logró dar, ¿no? El mestizaje, se le lograron un encuentro que acabó dando otra forma de cultura, otra cristalizó otra sensibilidad, digamos. Por eso es un fenómeno tan apasionante, ¿no? Pero al mismo tiempo que hizo sentir a los europeos en aquellos años, les hizo sentir que el mundo no era como la Santísima Trinidad, es decir, dividido en tres. Había otro mundo, un cuarto mundo, muy alejado y del otro lado del océano. Hacía ver que la Tierra no era el centro del universo, que no todo giraba en torno de la Tierra, sino que era la Tierra la que giraba en torno al Sol. Miren, todos estos cambios fueron fortísimos y fueron definitivos, ¿no? Aparte, se demostraba todo aquello de un modo científico, de un modo racional. Bueno, cada vez el espíritu, el signo lógico, se va imponiendo al signo mágico. Es una larga transición, muy larga transición, que va a llevar mucho tiempo,
pero que sin embargo va a dejar atrás el mundo de brujas, eh, el mundo adivinatorio, el mundo, eh, el mundo de la fantasía también. Pero cuidado porque son fantasías que no eran ingenuos, son fantasías que responden a una intuición, a una preconciencia de lo que es uno mismo, de lo que es el ser humano. Por eso el tabú es tan importante estudiar la obra de Freud, Tótem y Tabú, y todos los antropólogos que trabajaron la cuestión del tabú. El tabú son prohibiciones para evitar que surja el caos en sociedad. Si a mí me dicen, ¿por qué? Por ejemplo, se decía, ya les puse este ejemplo, pero es muy significativo de todas las sociedades arcaicas, que si yo camino por una calle y me encuentro a la madre de mi mujer, cruce la calle y no hable con ella de cerca, para romper la posibilidad de un encuentro erótico que cree un problema en una familia, que crea una división, digamos, dentro de lo que debe estar unido y no separarse, ¿verdad? Esto, esto es propio, digamos, de todas las culturas tradicionales y arcaicas, que haya prohibición, que haya represión. A lo que les iba a decir, en el encuentro de dos mundos, en América y concretamente en Mesoamérica, es que no sé por qué no encuentro las palabras que quisiera encontrar para explicar esto, que es algo verdaderamente fascinante, ¿verdad? El, bueno, en fin, ya lo veré más adelante. El primer cambio es esta irrupción de lo puramente racional, que marca ya un cambio al individuo que está frente al libro. El libro te hace pensar por ti mismo, ya no dependes de la comunidad, ya significas una ruptura, pues, con las tradiciones, etcétera, ¿no? Luego va a haber otro cambio mucho más fuerte, el segundo gran cambio, que es el que significa Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, ustedes dirán, pero alguien de ustedes, por ejemplo, que estuviera educado en el marxismo, dirían, pero ¿cómo me vas a decir que es la élite la que provoca los cambios? Pues, es muy sencillo. Las personas ilustradas, el maestro mínimamente ilustrado, tiene acceso a estos pensamientos, tiene acceso al libro y empieza a transmitir a los niños, a los jovencitos que acuden a sus clases, estas ideas, ¿no? Es decir, surge, digo, se expande porque son personas ilustradas las que transmiten ese pensamiento. Miren, por ejemplo, Descartes, pienso luego existo, con el enorme peso que le daba la razón, transformó toda la pedagogía en Francia, donde el principio de razón y de realidad se imponía sobre todo lo demás. Si algo no tiene la literatura francesa, es la dimensión mágica, mágica, fantástica, que tuvo la literatura británica, la literatura alemana, las literaturas de los pueblos de América, etcétera. La gran literatura francesa es fundamentalmente o de clase media y de clases ilustradas. ¿Por qué? Porque lo que se valora fundamentalmente es lo que puedes demostrar, lo que puedes demostrar. Una maestra francesa que no ha leído a Descartes actúa como cartesiana, totalmente. Tú le haces una composición en segundo de primaria y pones y pasó un burro verde. Y la maestra te puede dar, era todavía a principios del siglo XX o aún a mediados, un baretazo. ¿Usted ha visto, amigo mío, alguna vez un borrico verde? No, señora. Entonces, por favor, corrija la plana, ¿no? En tanto que en América Latina, un andaluz también, en España, un siciliano, va a decir, qué bonito, qué hallazgo, el burro verde. Pero sí, en una mente cartesiana eso no funciona. ¿Ha visto usted, amigo, alguna vez en su vida un borrico verde? Pues no, maestra, pues quítelo, por favor, ¿no? Es decir, los maestros que han leído a Renato Descartes empiezan a aplicar en sus enseñanzas el método cartesiano. Yo me acuerdo de una película francesa, era yo muy joven, de Edouard Molinaro, que era un director importante en los años 50, principios de los 60, en que el chavo le dice a su pareja, que hace muchas cosas locas, padrísimas por otro lado, y le dice, ay, por favor, Cristina, sé cartesiana, sé racional, eso que estás diciendo son fantasías, es decir,
no se le da un peso tan positivo a lo fantástico, a la fantasía, digamos, ¿no? Bien, Kant fue fundamental porque Kant nos dijo nada menos y nada más que hay una razón pura que nos hace ver que nosotros estamos condicionados por categorías espacio-temporales y que por tanto nosotros no podemos alcanzar el infinito, alcanzar lo que es o podría ser el ser, ¿no? No podemos más que atenernos a nuestra limitación mental, ¿no? Que nos hace ver las cosas desde nuestras categorías mentales. Pero hay una razón práctica necesaria para vivir, ¿no? Para dar satisfactores a, a las latencias existenciales, ¿no? La razón práctica. Pero la razón práctica se vuelve necesaria por necesidad de ordenamientos y al mismo tiempo nos hace ver que tiene que haber una ley, que tiene que haber un ordenamiento jurídico para que se haga obligatorio que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esto no quiere decir que te parezca bien y que digas bravo, sino que te sometes como la única forma de mantener el orden social, es decir, una moral utilitaria. Nada finalmente puede demostrarse en función de un Dios que no se podría demostrar a nivel puramente racional. Imagínate la revolución que significó en Occidente que un pensador dijera esto y que en torno a este libro, La crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, se fueran el imperativo categórico, el imperativo moral para conservar el orden social, fuera impregnando a profesores, a políticos, a comerciantes y finalmente a toda la sociedad. Pero dejó al hombre dividido, es decir, el ser humano, por su misma inteligencia, quisiera saber que él puede llegar a conocerlo todo, a descifrarlo todo y a decodificarlo todo. Entonces el pensamiento alemán a partir de ahí buscó que otra vez se reintegrase la unidad que había dado a los europeos el pensamiento de San Agustín, el derivado de San Agustín y el derivado de Tomás de Aquino. Entonces, de Kant da lugar al pensamiento de Vico y al pensamiento de Hegel. Tengo aquí una explicación de Vico que yo creo que habla por sí misma. Giambattista Vico, este napolitano, nació en 1668 y murió en 1744. Giambattista Vico, escribo, desarrolla un argumento extraordinario. El mundo de la naturaleza de que tratan las ciencias es una categoría de fenómenos que fueron establecidos desde el momento de la creación. No sabemos si él escribió esto por miedo a la Inquisición. La Inquisición duró mucho más en Italia y en España que en el resto de Europa. No sabemos. No hay que tocar ese mundo, es el mundo de Dios, ¿no? Y luego dice, de este mundo podemos tener un cierto conocimiento, pero no podemos aspirar a cambiar. Pero hay otro mundo, escribe Vico, el civil o de la cultura. Y afirma Vico que la característica diferencial del mundo civil es la historia, o sea, lo que el hombre ha hecho en un proceso creador. Este mundo, dirá, podemos conocerlo y transformarlo. Cuidado que esto va a ser importantísimo porque esto lo va a retomar Hegel y además esto significa que el hombre puede hacer a la humanidad, a las sociedades, a su medida, con lo cual está sacando a Dios del escenario, ¿no? A Dios y a todo dogma de cualquier iglesia. Sucede, afirma Vico, que esa labor el hombre la ha realizado de manera inconsciente, o más bien no racional y no deliberada. La ciencia nueva, así se llama su libro, la scienza nuova, la ciencia nueva, tratará del mundo civil. Ahí se inventa la sociedad civil. Quiero decir, a nivel de libro, se usa pues el término, ¿no? Y su propósito será conocerlo y transformarlo. ¿Qué dirá Marx? Ahora se trata de transformar al hombre. Ahora se trata de transformar el pensamiento. Es el hombre el que transforma. Para estos objetivos, el pensador italiano sugiere la experimentación, el empirismo y la acción humana. La acción humana es la acción del político, ¿no? De la sociedad organizada que a través de sus representantes empieza a cambiar lo que antes eran dogmas, úcases, cosas superiores que había simplemente que obedecer. Se trata pues de una división tajante entre naturaleza y cultura,
en vez de una proporcionalidad psique-bios, razón-sensibilidad, hombre-naturaleza, nos encontramos en el dominio de los primeros sobre los segundos. Esta es, encontramos una oposición. Vico, dicen, me decía el doctor Ángel Paler, gran maestro de la Ibero durante muchos años, el doctor Paler, refugiado español, que formó parte de un movimiento anarquista muy fuerte en toda la parte aragonesa catalana y que Que fundó el departamento, fundó la carrera de antropología, en la Palermo. Ibero, en efecto, así es, así es. Y no solamente eso, fue maestro en antropología e historia antes y formó una buena parte de los antropólogos que hoy dominan, digamos, el campo de los antropólogos y influyó mucho a no pocos sociólogos de su tiempo. Mira, cuando él se exilia, llega a los Estados Unidos y trabajó con un miembro muy importante del grupo de Frankfurt, que fue Carl Wittfogel. Fue investigador próximo a Carl Wittfogel. Carl Wittfogel estudió las sociedades hidráulicas e hizo ver, por ejemplo, cómo un imperio como el del Perú se había dado, entre otras cosas, por un verticalismo, por una dictadura, pues, ¿no? De una élite poderosísima, una élite a la que no le podías ver a la cara, ¿no? Al Inca superior, etcétera, y que hacen trabajar a los seres humanos en función de una radical productividad, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere mucho orden para que haya agua a todas las comunidades, que no abundaba, para todas las obras de infraestructura que era necesario realizar para mantener lo indispensable para el sostenimiento de los diversos pueblos incaicos y aymarás y todo esto, ¿no? Entonces él dice, el progreso que se está dando en la Unión Soviética se debe a que es un enorme territorio donde es necesario acabar con una sociedad tradicional poderosísima, fortísima, es necesario transformar ese predominio de lo mágico sobre lo lógico y que sea lo lógico lo que guía a la sociedad. Y eso solo se hace con un poder vertical, autoritario, excluyente de todo aquel que quiera ejercer algún grado de crítica, lo que lleva a que se pierda eficiencia en el cuerpo social. Bueno, esto hizo que Calvin Fogel abandonara el pensamiento marxista y con él también Ángel Paler. Tenía influencia, claro que tenía influencia, ¿cómo no la va a tener? El Capital es un libro muy importante, etcétera, ¿no? Pero ciertamente ya no creían en que ese cambio social, que el socialismo radical, el, ¿qué te diré yo? El socialismo total, ¿no? Pudiese significar libertad, sino que eran opuestos de modo absoluto. Tú no puedes, en un pueblo subdesarrollado, crear una sociedad socialista porque, porque no están dadas las condiciones para que realmente se pueda repartir riqueza. No están dadas las condiciones para eso. Se vuelve algo imposible. Entonces tienes que ejercer una crítica que para lograr la mayor productividad tenga sometidos a la masa y al grueso de la población. Por eso esa famosa carta de Engels a los húngaros que se habían entusiasmado con el pensamiento de Marx y que quieren organizar la revolución y lograr lo igualitario absoluto en Austria-Hungría. ¿Y qué les dice Engels? Olvídense de eso, trabajen, enriquezcan a los ya ricos, que se multipliquen sus riquezas, pero váyanse introduciendo, infiltrándose entre ellos, para en un momento dado, cuando haya riqueza que repartir, dar el golpe, llevarlos al cadalso si fuese necesario, pero ya hay riqueza que repartir. Este es un pensamiento totalmente occidental, absolutamente occidental, ¿verdad? Es muy claro que, por ejemplo, cuando el 68 en Francia, en un momento dado, los líderes franceses, los líderes estudiantiles, intelectuales de la revuelta, que no era revuelta, hay que distinguir revuelta de rebelión y de revolución. La revuelta es cambiar para volver atrás.
porque no quieres la sociedad moderna. Los franceses, hechos a toda esta evolución de lo muy elemental, de lo muy, si quieres, de una sociedad llena de necesidades que no eran tales, porque si no estaban en tu perspectiva, tú no buscabas esas comodidades porque no sabías qué eran ni en qué consistían. Pero cuando ya habías tenido ciertas formas de confort y de ascenso en la pirámide social, entonces no querías ir a rajatabla, igualar a todos, porque estabas viendo además lo que había pasado en la Unión Soviética, en Rumanía, en Eslovenia, en Eslovaquia, y claro, llegó un punto en que una vez que negociaron con el gobierno, los líderes sindicales franceses y aún los líderes estudiantiles dijeron, es el momento de la negociación, no podemos dar lugar a un golpe militar y a la construcción de una sociedad totalitaria y vertical, ¿no? Bueno, eso lo da el conocimiento de la historia también, ¿no? Es decir, esos eran estudiantes que venían de un sistema escolar bastante bueno, ¿no? Bastante avanzado, digamos, ¿no? Una sociedad escolarizada. Y entonces sí buscas que haya una disminución de las desigualdades sociales, que sea progresiva, pero para llegar a la sociedad comunista, los que estaban tocados por la idea utópica, en el mejor de los sentidos utópica, de la sociedad sin clases, etcétera, dijeran hay que llegar, pero poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Y entonces se frenan los mismos estudiantes, más los obreros de la Renault les cierran las puertas a los insurrectos, ¿no? Les cierran las puertas porque ya habían obtenido lo que querían, mejores prestaciones, mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera, ¿no? eh, claro, es una sociedad alfabeta, ¿no? La sociedad francesa, etcétera. Pero ese proceso de alfabetización se va dando a partir de toda esta, a partir de toda esta creatividad centrada en el progreso como una línea que siempre va hacia adelante, ¿no? Y de la transformación constante, de la atracción por la novedad. Si algo no quiere en una sociedad tradicional, es la novedad, ¿no? Lo nuevo no les gusta, no les gusta. En tanto que el hombre del siglo XX, la mujer del siglo XX, claro que les gusta la novedad. Vean ustedes que todo en el siglo XIX, desde fines y todo el XX, ha sido novedad. Diversas escuelas estéticas, diversas transformaciones de logros técnicos. Bueno, ¿qué nos pasa hoy en día? Bueno, yo, por ejemplo, amante de la música, tuve que acabar con todos mis acetatos, ¿verdad? Porque ya había otras, porque ya los CDs me eran mucho más interesantes, ¿no? No se rayaban, no sé, en fin, ¿no? En principio, ¿no? Y luego finalmente me encontré con otras formas de escuchar música sin necesidad de comprar tampoco CDs, ¿no? Pero lo mismo cambió el teléfono, pero todo cambia constantemente, novedades constantes. Te cambian el celular cada año, cada 2 años, etcétera, con nuevas innovaciones. Y cada vez alguien ya de mi edad se siente cada vez más imbécil, ¿no? Ante la poca flexibilidad para asimilar todos los cambios. Incluso viejos placeres, como el que yo tenía yendo, estaba en un supermercado, en una casa de discos o una librería, y ver las novedades. No tenía este aparato que tengo ahora delante de mí, ¿verdad? Que me pone al tanto de todo sin salir yo de mi casa. No lo tenía. Tengo que enterarme incluso aquí, por este aparato de lo nuevo, de lo que viene. Y tengo otros modos de disfrutar esa música y me quitaron el placer de ir pasando, ¿no? Discos, ¿no? Sean CDs o de acetato, y ver las novedades y, qué padre, mira, Cholti acaba de grabar, en fin, eso ya pasó, eso ya quedó atrás, ¿no? El cambio que se ha vuelto un cambio alucinante, ¿no? Las cosas cambian no de algunos años a otros, no de 5 años, no cada 5 años, no cada 10, no cada 15, casi cada semana, casi cada 2 semanas, hechos al cambio. Pero esto fue algo que se dio en Occidente por todos estos cambios, ¿verdad? Que se fueron dando hasta llegar al más decisivo, que fue la Revolución Francesa. Como decía Albert Camus, matar al rey era matar a Dios, el antiguo régimen y el nuevo régimen.
Esto lo trabajaron todos los regímenes revolucionarios, los que estaban antes y los nuevos, ¿sí? El nuevo movimiento, el nuevo régimen, las nuevas posibilidades que anulan a toda la sociedad anterior. Y luego se va dando, después de la Revolución Francesa, recuerden que en la Revolución Francesa se da no solo el republicanismo extendido por el mundo, se dan también los feminismos. Los feminismos empiezan a multiplicarse, a aparecer, pues, no es que no hubiera mujeres que planteasen principios de lo que sería el feminismo, pero no se hablaba de ellos, eran marginales o los hacían marginales, o las mismas otras mujeres decían, ay, esta está más loca que ella. Es decir, aquello no acababa de prender. Pero a partir de la Revolución Francesa, radicalmente hechos al cambio, empiezan a proliferar los feminismos y al mismo tiempo también las personas que tenían una condición sexual diferente empiezan a manifestarse, a estar cada vez más presentes en sociedad. Bien, después, algo que concluye todo esto y que lo vio, lo reveló un gran pensador jesuita, Henri de Lubac se escribe, en un libro extraordinario el, uh, que se llama el libro el drama del humanismo ateo. Vean ustedes lo siguiente. ¿Qué pasa después de la Revolución Francesa? Por un lado están los pensadores socialistas. Marx y Proudhon son los más completos, los más complejos, los más estructurados, los más sistemáticos. Pero también había muchísimos otros utopistas como Fourier, por ejemplo, de la famosa utopía de Fourier, y en fin, Saint-Simon y muchos otros. Luego, por un lado está ese pensamiento, la sociedad socialista, la sociedad sin clases, la sociedad igualitaria, como un ideal a lograr, a construir, etc. Con un fondo, ateos, todos son ateos. Dios ya no es necesario. Y si crees, es una cosa que la asumes como particular, como tuya. Tú vas a la iglesia, no nada más. El Estado debe ser laico, etc. Por otro lado, surge también el positivismo de Augusto Comte, el pensamiento cientifista. Hay que distinguir lo que es de los juicios de valor. Yo recuerdo que cuando yo hacía la maestría en antropología, en el primer seminario, nos obligaron a entregar un esquema de investigación, un tema de investigación, elaborar un esquema de cómo llevar a cabo esa investigación, y había una regla de oro: ni un solo juicio de valor. Se dice fácil, ¿eh? Pero no lo es, porque tú tienes, por educación, por costumbre, por clase social, por muchos factores que se juntan, juicios de valor que te parecen inapelables. Pero, pero dices, cuidado, si quieres hacer ciencia social, tienes que despojarte de los juicios de valor, ¿eh? Es la realidad la que tiene que hablar por sí misma. Esto va ligado a la estadística y al culto a la estadística también, ¿no? Bien, ese es el positivismo. Lo crea Comte y luego viene Marcel Mauss y llegan finalmente a Émile Durkheim, que realizó en el suicidio la primera gran investigación empírica de que se tiene noticia. Luego, este positivismo da lugar al positivismo lógico. Wittgenstein y toda la escuela de Viena, Karl Popper también, ¿no? Bertrand Russell en Inglaterra y tantos otros. Pero surge también otra línea, bueno, y cuidado, todos ateos también. Es decir, si eras religioso, era una práctica personal y nada más. Eso en la Edad Media era inconcebible, absolutamente inconcebible. No, no es que fuese por represión, era que todo el mundo vivía en una evidencia que daba orden, concierto al mundo, a la sociedad, ¿no? Era una forma, es como el tabú, ¿no? O ligado todavía al tabú en ciertos sentidos. El tabú, la prohibición para evitar el caos, para evitar la ruptura, para evitar el desorden social y la incapacidad y provocar la incapacidad de poder vivir en comunidad. Y luego surge la fenomenología, la filosofía de la vida, Nietzsche, Schopenhauer,
etcétera. Es decir, unas corrientes filosóficas de un mundo en el cual ya se dice, pero ¿dónde quedó el ser humano? La evidencia de la vida interior, la evidencia de mis inclinaciones, y así podríamos continuar. Esta filosofía de la vida nada tiene que ver con el existencialismo, que responde al escepticismo de los europeos después de las dos guerras mundiales. Recuerden que la Primera Guerra Mundial, la guerra de las trincheras, fue cuando murieron millones de europeos en la guerra, atrincherados en las trincheras, aguantando la nieve, el mal tiempo, el obús que de pronto llegaba y los mataba a todos, la necesidad de contarle al compañero algo de ti misma, de tu vida interior, en fin, para sentirte que eras ser humano, pues, ¿no? Todo eso se va a reflejar en las canciones populares, los grandes cantautores que se dan en la guerra del 14-18 y posteriores, y que se dan con mucha mayor fuerza en la Segunda Guerra Mundial, después de haber vivido los campos de concentración, que como bien dijo uno de los miembros del grupo de Frankfurt, ¿quién puede escribir poesía después de Auschwitz? ¿Quién puede? Y recuerdo una canción que cantaba la muy famosa en aquellos años, Juliette Greco, con una letra de un poeta, no me acuerdo ahora si era Asso, René Asso, no es lo de menos. La canción decía, nuestra vida es aquella hora. Notre vie, c'est maintenant. Tenemos que amarnos, ¿no? Hasta que nuestros cuerpos den de sí. Tenemos que seguir toda la ruta del deseo, del encuentro profundo, jugarnos todo, ¿no? Porque mañana podemos morir. Mañana puede volver la guerra, la explosión, la explotación de los unos sobre los otros. Afirmémonos a nosotros mismos, gocemos pues de esta existencia. Todo lo demás no tiene ninguna posibilidad de ser, ni merece la pena que nos sacrifiquemos por lo que llaman un ideal superior, etcétera, etcétera. Y todos esos cambios se fueron dando a lo largo de la historia de la cultura de Occidente y fue permeando a todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque se seguían los patrones de cientificidad, de transformación tecnológica, etcétera, etcétera, y por el neocolonialismo. Aquí me tengo que detener para ver un poquito cómo se fue dando esto. Recuerden ustedes que hay un primer colonialismo, el colonialismo del siglo XVI, que se dio un tanto por accidente, porque podía haber otro mundo, porque la Tierra era redonda, por lo que ustedes quieran, por exploradores ávidos de conocer la realidad de su mundo y por señores que los financiaban, que estaban ávidos por aumentar la riqueza y para mantener tranquilas los intentos de transformación social de los habitantes, de sus países, de sus naciones. El primer colonialismo fue de pronto encuentros sorpresivos, un encuentro que no se esperaba, con algunos pueblos, si quieres, muy elementales, que vivían, cuidado, vivían como todos los pueblos una cultura, pero no habían creado una civilización y que eran terriblemente, digamos, dominados por los europeos que estaban en un estadio de racionalidad ciertamente avanzada, ciertamente establecida. Aquí me detengo un momentito porque he mencionado cultura y he mencionado civilización. Y Herbert Marcuse trabaja esto de un modo dialéctico que es muy sugerente. Dice Marcuse, civilización, trabajo material. Sí, es lo que construye las ciudades, lo que construye de los nuevos espacios, etcétera. Cultura, trabajo mental. Es decir, lo que de alguna forma dispara el espíritu de exploración, lo que busca ser lo que se aparece como fantasioso real. Y dice Marcuse, civilización, día laborable, día de trabajo, cultura, día festivo. Es decir, para que haya día festivo, tiene que crearse bienestar, tiene que crearse trabajo, tienen que crearse utilidades, ganancias, etcétera, multiplicar los bienes. Lo importante es el día festivo.
Pero el día festivo surge de la posibilidad del día festivo surge del día laborable. Civilización es el trabajo, pero la cultura es el ocio. Recuerden que en los planteamientos de Marx, el ocio va a ser fundamental, va a ser una meta, que trabajemos cada vez menos en lo penoso, en lo trabajoso, etcétera, ¿no? Es decir, la automatización que quita muchas horas de penoso trabajo que tiempo atrás era sencillamente necesario. Lo importante es llegar al ocio, a cada vez trabajar menos, a menos horas en la oficina, menos horas en la industria. Civilización, dice Marcuse, es reino de la necesidad. Lo que hay que hacer porque no hay de otra. Porque si no nos morimos de todo, de hambre, de que no haya agua, pero en función de qué, del reino de la libertad, de poder autodeterminar. En la ideología alemana, Marx y Engels dicen que, este, dicen que se trata de, que se trata de el gran desarrollo de todas las tecnologías posibles para que puedas a lo mejor trabajar en la industria del acero, pero que puedas leer novelas, leer poesía, ir al teatro, hoy en día diríamos ir al cine, ver televisión. Es decir, se trata de el trabajo necesario y productivo para el trabajo del sueño, del onírico, del ocioso, del placer, etcétera. Pero sin el uno no se da el otro, todo está en relación dialéctica, en relación de dependencia. Civilización es naturaleza, pero cultura es espíritu. Civilización es pensamiento operacional, pero cultura es pensamiento no operacional, etcétera, ¿no? Es muy interesante esta. No se trata de que lo sublime es la cultura y la civilización es lo prosaico. Se trata de que hacer civilización es necesario, es fundamental, pero ¿para qué? Para que dediquemos más tiempo al sueño, al pensamiento, a la lectura, a la creación artística, a, a pensarnos a nosotros mismos en función en función de nuestra propia transformación cualitativa, etcétera, ¿no? A trabajar, pues, lo menos posible, ¿no? Una relación dialéctica entre una y otra. Es uno de los problemas, ¿no? Que se plantea el hombre a lo largo de buena parte del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, el primer colonialismo es un encuentro que se da de golpe, donde aquellos que tienen un desarrollo tecnológico mayor, un desarrollo científico mayor, y que han superado formas de opresión primitivas y elementales, se van a imponer a los que viven en una etapa de la humanidad donde todavía el signo mágico es en una medida importante prevaleciente. Ese es el primer colonialismo. Se puede entender al modo en que lo entendieron los españoles, en el cual el territorio mesoamericano sería la Nueva España. Es decir, la República de Indios que funda Hernán Cortés. Eso es un pensamiento humanista producto del Renacimiento. Los títulos de propiedad que da Felipe II y los firma a las comunidades originarias en sus territorios y al mismo tiempo el propiciar el mestizaje forma parte de un pensamiento humanista con todas las barbaridades que pasaron, eso es inevitable, desgraciadamente, o lo ha sido hasta ahora en los asuntos humanos, pero basta ver la televisión o leer el periódico para ver los horrores que se siguen dando en el mundo. Pero aquí se trata, cuando se dice Nueva España, no se dice Nueva Inglaterra. Nueva España significa una participación dentro de una misma comunidad que habla una lengua, que tiene una religión, pero donde al mismo tiempo se respetan otras tradiciones, otras lenguas, etcétera. Todo el tiempo que duró Nueva España, que fueron más de 300 años, más que el Imperio Azteca y más que el México de la Independencia, fue una etapa en que, se estaba absolutamente integrado a lo que eran las diversas virreinatos
españoles o comunidades autónomas españolas. La Nueva Inglaterra no fue así, ¿eh? Los ingleses llegaron, los colonos ingleses buscaban sacar el mayor provecho a la tierra, crear un régimen de libertad para ellos, en el cual iban multiplicando su productividad, se iban asociando el sentido del negocio como fundamental y de lo económico también como preponderante sobre todo lo demás. No tenía Inglaterra el menor interés, los políticos ingleses, de crear una comunidad que les fuera análoga. No era incluyente. Por eso fueron asesinando a todos los naturales de la región. Los fueron destruyendo a todos. Y finalmente estos, eh, estos creadores de las primeras comunidades en lo que hoy es Norteamérica, lo que buscaban era aumentar la riqueza, asociarse, actuar en cooperativa, y es el camino más directo al republicanismo, que lo aprenden de los pensadores franceses sobre todo, pero que se dio antes que se diera en la Europa de la época. Antes de la Revolución Francesa crearon su república, ¿no? Dos modos distintos. Pero ese colonialismo nada tiene que ver con el del siglo XIX. El colonialismo del siglo XIX, que es brutal, no tiene para nada ninguna idea de inclusión. Podemos decir que se dan los siguientes factores. Enuncio rápidamente. Una, la revolución industrial. Otra, el éxodo de la población rural. La gente se iba del campo porque ya cada vez se morían menos o vivían más tiempo y el campo se había vuelto, a la propiedad rural, se había vuelto improductiva. Entonces expulsan a los miembros de la familia que se van a las ciudades. Los paracaidistas empiezan a crecer desmesuradamente en relación con los tiempos anteriores las ciudades. El crecimiento de las ciudades, el aumento de la delincuencia, personas que llegan a veces con un pariente, forman un pequeño changarrito, un pequeño negocio, etcétera, pero otros no tienen parientes o les ha ido muy mal a los parientes. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Robar y aún matar, ¿no? Para poder alimentarse, para poder vivir, etcétera. La numeración de las calles. Antes todo el mundo se saludaba, ya no es posible, ya no conoces al vecino. El transporte colectivo, por tanto, porque las ciudades han crecido. La creación de los pasajes, los grandes bulevares también, en contraposición. Hay más riqueza y cada vez mayor desigualdad. También mayor gente que sube en la escala social, etcétera, y que tienen acceso a ciertos lujos a los que antes la mayoría de la población estaba muy lejos de tener. Luego, el conspirador, el que quiere romper ese orden social para la creación de un mundo más humano. Luego, el ritual del aperitivo. Se multiplican los cafés. Con el pretexto de tomar una copita antes de comer, comentan los periódicos, que empiezan a proliferar, cada vez a ser más grandes, están más llenos de cosas atroces que asustan a las personas y se reúnen para darse calorcito, para tranquilizarse un tanto, etcétera. Luego, como ya les dije, el signo lógico ya se ha apoderado prácticamente de toda la sociedad. La generalización del individualismo. La población crece en progresión geométrica. Malthus decía, y al tal crecimiento de la población, ¿qué hay que hacer para poder alimentarlos y que no haya caos en la sociedad? El nuevo periodismo, ya les hablé de esto la semana pasada, el ver domina al oír, la desconfianza generalizada. Veo, pero no sé de qué hablan. No sé si el que está mirado es un enemigo, es un asesino posible, etcétera, etcétera. Bien, cuando las principales naciones europeas se empieza a dar la entrada brutal de dominio de naciones del Oriente y de África que buscan sacar todos los recursos posibles. Ya no hacerlos esclavos propiamente, pero de alguna forma real sí. Es decir, trabajadores al servicio de los europeos invasores, ¿no? Así empiezan, en algunos no pueden porque son imperios muy poderosos, como la China, por ejemplo, pero de la India, haciendo pacto con las élites, llegan a tener más poder que las propias familias dominantes
en el enorme subcontinente, digamos, que era la India. Empiezan a apoderarse de los pueblos islámicos que llegaban a un cierto grado de inmovilismo, de decadencia, por tanto, etcétera. Pero ¿qué significa? ¿Cuál es el resultado? Que disminuye la población en las metrópolis, que se hacen más habitables las ciudades europeas, que las remesas que mandan los inmigrantes que no padecieron en la guerra de dominación, esas remesas, como nos pasa hoy en día, significan incluso un modo de sostener un determinado Estado, un determinado gobierno. Llegan a Francia, llegan a España, llegan a Portugal, llegan a Prusia, llegan a Inglaterra, una enorme cantidad de recursos de sus trabajadores que llegaron reclutados en los ejércitos, que hicieron la guerra, que no murieron en la guerra y que se convirtieron en un poder dominante en esos territorios extranjeros. Es decir, estaban resolviendo el problema del exceso de población, estaban creando la ilusión en las personas que se quedaban en los territorios de la metrópoli. El dinero que llegaba les despertaba sentimientos patrióticos de superioridad, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo también se recrudece todavía el tráfico de esclavos, que fue, por cierto, lo que había creado 200 años antes la riqueza de Holanda. La riqueza de Holanda que viene en buena parte del comercio de esclavos. Tratos cínicos con los jefes de tribus africanos. No había propiamente naciones africanas y estaban en su derecho a no formarlas. Eran sociedades que respondían a una tradición pequeña, actuaban en consenso, compartían los mismos valores espirituales, etc. El concepto de crear naciones artificiales viene de la idea romana de crear los municipios, de organizarlos para una mayor productividad y unificar la lengua en torno a una lengua dominante, a una lengua de dominio, no a lengua de mando, que era la lengua de la metrópoli. Esto luego se les revirtió porque para negociar con las élites locales, africanas y asiáticas, los mandaban con becas, ¿no?, a las metrópolis a estudiar. Allí estudiaron a Descartes, allí estudiaron a Lutero, allí estudiaron a Spinoza, allí estudiaron a Hegel, allí estudiaron a Karl Marx y luego fueron a hacer las revoluciones contra Europa que se dieron a lo largo de todo el siglo XX. Pero también se habían ya modernizado, habían entrado a los valores, pues, de la cultura occidental. Bien, bueno, en fin, creo que ya de todo esto ya habíamos hablado. Hay que acercarnos también a otros cambios fundamentales. Uno es la existencia y la proliferación de las masas, de las masas. En fin. En este punto, Paco, del neocolonialismo, Sí, aparece, como dices, el tema de los nacionalismos. El siglo XIX, después de la ajá. Revolución Francesa, está marcado por los nacionalismos, ¿no? Por Sí, el pero también el sentimiento internacionalismo, nacionalista. cuidado, también el internacionalismo. A ver, Mira, cuando platícanos de Napoleón, esa parte. Ajá. no, Napoleón crea un internacionalismo republicano que al mismo tiempo rompe con con ciertas leyes que estaban establecidas, como por ejemplo, no había divorcio, ¿no? Entonces en el Código Civil se incluye el divorcio, los derechos de los individuos, etcétera, etcétera. La creación de, de constituciones, ¿no?, de qué es legal, qué no lo es, etcétera, etcétera. Y frente a los gobiernos monárquicos, en que había una subordinación de comerciantes, etcétera, a los grandes poderes tradicionales, religiosos y políticos. Frente a esto, Napoleón significa para alemanes, prusianos, austriacos, húngaros, polacos, etcétera, significa el establecimiento de una modernidad crítica del conservadurismo religioso y al mismo tiempo liberador de trabajadores del campo que, aunque ya no había los feudos de antes, seguían estando bajo la jurisdicción del latifundista del tiempo. Es decir,
les daban una protección básica de salud, etcétera, etcétera. Habían evolucionado, claro está, pero tenían que dar parte de su cosecha al señor, ¿no? Al gran señor dueño de las tierras. Y Napoleón era liberarse de todo aquello. Se fueron desencantando porque luego Napoleón era, como todos saben, eh, nepotista, les daba los reinos a sus hermanos, a toda su familia, a todos sus amigos, a todos sus próximos, y empezaron los revolucionarios napoleónicos a luchar en contra de Napoleón, pero ya quedaba en ellos el germen de la Revolución Francesa, de la transformación y al mismo tiempo también de la búsqueda de liberación de las tradiciones ligadas al espíritu de religioso, al espíritu de religiosidad, ¿no? Es, uh, es muy interesante cómo se fueron dando todos estos cambios. ¿Cómo llegaron también a América? Fíjense ustedes que salvo en México, que esto es interesante reflexionarlo, salvo en México, los líderes suramericanos, todos pelearon en las guerras europeas. En el caso de San Martín, el argentino, en la guerra de liberación de los españoles contra los napoleónicos, pero en el caso de Bolívar, de Miranda antes que Bolívar, de los haitianos, formaban parte del ejército francés, formaron parte del ejército francés y quisieron luego aplicar todo aquello que habían vivido, tocados por el esplendor de aquellas sociedades, a los pueblos de América. En México no. Hidalgo gritó, viva Fernando VII. La lucha era contra los franceses. De alguna forma se asumían como españoles de ultramar, pero españoles, de un virreinato, ¿no? Que marcaba a su vez sus diferencias, como había diferencias en las comunidades autonómicas, o sea, regiones, en España. Hidalgo nunca peleó en Europa ni le importaba, ni Morelos peleó en Europa y le tenía sin cuidado, ni este otro hombre tan interesante, bueno, todos ellos. No hubo uno solo que peleara en Europa. Es decir, México era muy poderosa. En México había una burguesía minera, comerciante, agricultora, a lo largo de todo el Bajío y en buena parte del norte, poco habitado todavía, pero era muy fuerte. Tenían y eran novohispanos. Lucas Alamán era un hombre de gran cultura, y un hombre centrado en la modernidad y en el progreso, pero que tenía mucho sentido de esa pertenencia a una cultura común que era la cultura novohispana, la cultura española. Eh, Esto explica, bueno, Lucas Alamán veía, a diferencia de Bolívar, como que el gran peligro era los Estados Unidos que se manifestaban como un imperio manifiesto. Es decir, que había que unirse y había que unirse con España y con Europa para vencer el designio norteamericano de dominio de nuestros territorios. Esto es claro, no estamos en una clase tampoco de historia, sino de ver las transformaciones culturales, ¿verdad? Pero el fenómeno que se dio en el resto de la América Latina, ese fenómeno no se dio en México. Había una conciencia, digamos, de hispanidad, de mestizaje, ¿no? Como un encuentro de ambas cosmovisiones que cada vez cristalizaba, de hecho, más. Bueno, ningún país de la América del Sur tuvo una poeta del nivel de Sor Juana Inés de la Cruz, que es además la más grande poeta mujer y comparada con hombres de los mayores a lo largo en toda la literatura española. Juan Ruiz Alarcón fue un gran dramaturgo que creó grandes obras, que vamos, que era un rival de hecho de Lope de Vega en la sociedad española. Y para luchar contra Lope de Vega, que tenía mucho sentido de ganar públicos, aparte que tenía una vena popular muy fuerte, Tirso, que era más intelectual, y Juan Ruiz Alarcón, que era mucho más cuidado, mucho más delicado en sus construcciones dramáticas, se asociaron para hacerle la guerra comercial, digamos, a Lope de Vega, ¿no? Y llenar más teatros que los que solía llenar Lope de Vega con cualquier obra que anunciara. El otro país de América que tuvo una figura en el siglo de oro español fue el Inca Garcilaso, que era una mezcla de español
con una princesa incaica, ¿no? Y que fue una figura reconocidísima en España, a tal punto que Cervantes dijo que no había mejor traductor que el Inca Garcilaso. Se casó con una Ujú. española allá y es toda una familia que ha durado hasta nuestro tiempo. Como al mismo tiempo también los Moctezuma de España vienen de los hijos de Moctezuma, ¿no? Todos los príncipes que fueron llevados a España y que tuvieron una radical igualdad con todos los nacidos en la península, etcétera. Una, una concepción que nada tiene que ver con la construcción de los Estados Unidos, ¿eh? Pero a lo que voy Claro. es que se va dando el movimiento de independencia no buscando una separación de España, sino luchando contra los franceses usurpadores que iban en contra de toda la tradición Oye, novohispánica. Paco, y ahí ocupa un lugar muy importante la Virgen de Guadalupe como símbolo. Por supuesto, por supuesto, mira, no discutamos ahora la cuestión tan compleja, ¿no? De la Virgen, como decía Leñero con mucha frecuencia, y muchos otros. En realidad, el prodigio es todo lo que significó Guadalupe. Si ya ves que dicen que fue pintada en el colegio de Tlatelolco, pero claro, como me decía Manuel Olimón, que fue profesor en la Ibero en Derecho muchos años, que murió muy joven, como decía, el hecho es que hubo un vidente, hubo un vidente y ese vidente pudo haber dado lugar a una imagen que es extraordinaria a nivel estético, digamos. Es decir, el milagro estaba en lo que produjo el encuentro de dos mundos, la Tonantzin y la Virgen María, la guadalupana. Y como bien comentó alguna vez Graham Greene, el gran novelista inglés, todos necesitamos una madre. Tonantzin era una madre, Guadalupe es una madre. Tú, el más pequeño de mis hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y devuelve el sentido de la dignidad a los habitantes. Todos se van a reunir ahí. Es la madre Tonantzin que se encuentra con la Virgen Europea, pero los rasgos son rasgos de mestizos, ¿no? Es decir, es la concreción, lo que se está buscando, lo que se está impulsando desde el humanismo hispánico de aquellos años, ¿no? La, la construcción, pues, de ese encuentro, pues, étnico y cultural entre ambos mundos. Mientras duraron los Habsburgos en el poder en España, se respetaron todas las lenguas regionales en México, ¿eh? Todas. Eso es muy importante, ¿eh? Eso vino abajo cuando llegaron los Borbones, reyes provenientes de Francia, cuando Felipe V, por un problema interno político, el rey que Carlos II era un hombre con problemas de discapacidad intelectual severísima y otras discapacidades, muere sin sucesión y entonces para se busca una alianza con Francia, un grupo de poder en España, y Luis XIV manda a su nieto a ser rey de España. Lo casan además con una española, llega a España sin hablar español, lo va a aprender posteriormente. Pero los Borbones ya estaban con el concepto de modernidad, de racionalismo, y esos que van a hacer en México, lo que hicieron los europeos en los pueblos africanos y en todos los que dominaron en el neocolonialismo. ¿Qué, qué van, qué van a hacer? Van a acabar, pues, con ese derecho de autonomía. Una sola lengua para mantener la unidad política. La lengua franca, la lengua española. Eso fue terrible. Eso no pasó durante todo el tiempo de Hernán Cortés y hasta el reinado de Felipe IV, mucho tiempo después, que en la época que se escribe el Quijote, que en todo ese tiempo en México se hablaba todas las lenguas, ¿no? Las lenguas regionales, las lenguas naturales, ¿no? Otra vez el principio de analogía. Las repúblicas de indios que crea Hernán Cortés. Si ustedes, por ejemplo, se dan una vuelta por Cholula y van al templo de San Gabriel, verán que todavía se conservan las bancas. Las bancas de los regidores. Eran los regidores tlaxcaltecas. Nadie entraba a Cholula si no era aprobado por los regidores tlaxcaltecas. Cualquier español que se quisiera establecer tenía que tener la autorización, el permiso de residencia que daban los regidores tlaxcaltecas. De hecho, Puebla
es una ciudad que se convierte en la ciudad española para enfrentar a Tlaxcalteca, que seguía siendo una república de los tlaxcaltecas, es decir, fundamentalmente regida por los indígenas. Un proceso de gran complejidad que a juicio mío no se ha difundido lo suficiente desde las escuelas secundarias, ¿verdad? Desde los libros de historia fundamentales, ¿no? Digo, para entender, pues, lo que es México. Es la única nación, pues, de toda la América Latina, la única, que los señores de la independencia no habían peleado en España. No habían peleado en España, no habían tomado un partido en España, porque formaban parte, pues, de otra comunidad hispánica, ¿no? Con características propias, con características diferenciantes. Bien, la masa, uy, es un poco tarde, pero miren, masa, que nos dice Max Horkheimer del grupo de Frankfurt, dice, masa es un producto social, no es un invariante natural, una amalgama obtenida aprovechando racionalmente factores psicológicos irracionales y no una comunidad originariamente próxima al individuo. Otorga a los individuos un sentido ilusorio de proximidad y unión, pero justamente esta ilusión presupone la atomización, alienación e impotencia de los individuos. Por ejemplo, nosotros no podemos hablar en la época medieval de masas. Todos creían los mismos valores, todos iban a la iglesia, todos atendían a los rituales cívicos, todos distinguían los unos de los otros, pero todo se armonizaba. Esto va a cambiar y va a cambiar radicalmente, es decir, los individuos tienen solo un sentido ilusorio de proximidad y unión, pero no se ha dado un modo natural, no están encajados en un sistema de ideas y creencias que cargan con ellos. Y escribe Horkheimer, la objetiva debilidad de todos en la sociedad moderna predispone a cada individuo también a la debilidad subjetiva. Soy tan dominado que yo me asumo como un ser que está destinado a obedecer, ¿no? A ser dominado por a la capitulación en la masa de los partidarios, la identificación, sea con el colectivo o con la figura poderosa del jefe, ofrece al individuo un sustituto psicológico para lo que en realidad le falta. Yo no me entrego a un Führer si yo tengo mi propia vida. Le marco una distancia. Usted rija las cuestiones de leyes, de impuestos, etcétera. Yo tengo mi propia vida y usted me la tiene que respetar. Yo tengo mi propio territorio. Esto forma parte de la modernidad. Lo otro es regresar, pero ahora de una forma terrible, porque no hay un conjunto de valores compartidos por todos los miembros de la comunidad. La masa es un fenómeno, de hecho, del siglo XIX, no es un fenómeno anterior, digamos, al siglo XIX. Las primeras revueltas masivas se van a dar con la Revolución Francesa, con la Revolución Francesa en la cual, para vencer a todo el aparato del ejército, el pueblo se une frente a líderes, estrategas, ¿no? En potencia, digamos, que empiezan a ejercitar sus intuiciones, digamos, belicistas, de estrategias de lucha, en fin, que van a movilizar a conjuntos en torno a una nueva sociedad que se está creando. Por ejemplo, la canción francesa de protesta, que es muy anterior a la latinoamericana, surge en la Revolución Francesa. Decía Gilbert Bécaud una vez que vino a México en Guanajuato y dijo, bueno, realmente a mí la canción de protesta no me interesa porque ya con la marsellesa tengo bastante. Claro, la marsellesa, el himno es una canción de protesta. Cuando las mujeres se agitan y van en masa al Palacio de Versalles y se aterra la aristocracia, van cantando una canción que dice, ah, ça ira, ça ira, ça ira. Eso irá, irá, irá. Los aristócratas al cadalso. Durante mucho tiempo fregaron a nuestros hijos, los hicieron ir a la guerra, donde los asesinaban, pero eso ya se acabó, porque ahora el pueblo tiene la palabra. Bueno, esa es una, es una aparición, pues, de la canción política de protesta frente al poder establecido y el terror que sienten esos poderes frente a la masa ensoberbecida.
Por eso hay aristócratas que se dan cuenta que las cosas tienen que cambiar, que quisieran incluso, como diría Lampedusa, que ellos mismos hicieran los cambios para ellos mantenerse en el poder. Fueron Mirabeau, Lafayette, que luego pelearía en la independencia norteamericana, que vivió muchísimo y que fue diputado republicano en Francia, cuando regresa pues a su tierra, digamos, ¿no? Es un, es un, son una serie de cambios, ¿verdad? Poderosísimos que se van a dar en todo el mundo y que van a ir tocando a todo el resto del mundo. Pero todo el pensamiento moderno se centra o en el positivismo que lleva a la exaltación de los capitalismos, de la productividad industrial, etcétera, o el socialismo radical, cientifista de Marx o de Proudhon, que busca la creación de mucha riqueza para posteriormente dar un golpe y crear la sociedad sin clases. Es decir, cuando, se, cuando la dialéctica del amo y el esclavo haga que se acabe ese enfrentamiento de amos y esclavos, porque ahora se ha logrado finalmente la igualdad. Lo que es interesante es ver el paso, el movimiento en la historia también. Pero ¿qué sucede qué pasó, por ejemplo, con la caída del muro de Berlín? Se escribieron muchas cosas optimistas y tontas, pensando que ya toda la sociedad sería, según el modelo capitalista, de gran productividad, de una clase media dominando absolutamente todo, etcétera. O que todo sería occidental, ¿no, Paco? Sí, claro, claro. Mm. Y eso fue una vana Y lo que ha ilusión. venido pasando es que se ha desoccidentalizado el mundo en los últimos años. Así es, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y la caída del muro de Berlín no significó que no se reprodujesen conflictos en sociedad, oposiciones políticas en sociedad, concepciones diferentes de lo que debía ser la sociedad, pero también cuidado, porque está el peso de lo que se soñó y no se logró. Y esto es tremendo. Por otro lado, el fenómeno de los inmigrantes, que crea otro problema. Ahora en la Complutense, en Madrid, se están haciendo muchas investigaciones sobre cómo lograr estudiar pues la cuestión de la percepción que tiene el español medio, el francés medio, etcétera, de el inmigrante, para analizarlo y procurar una mentalidad de acogimiento y de bienvenida. Eso no va a ser fácil tampoco. Es importante. Ojalá, pero la cuestión es que tendría que darse, pienso yo, eso le escribía a un gran amigo mío, José Luis Piñuel, que fue director de comunicación en Madrid. Le dije, se tendría que dar la capacidad, asumir el español medio que, que está en rumbo a hacer algo diferente, que sus costumbres van a cambiar, que va a conocer un proceso de reculturización. Eso no va a ser fácil, ¿eh? Pero mientras menos se reproduzcan los europeos y más los inmigrantes, más llegará un momento en el cual, pues, una de dos, o asumen el mestizaje o se van extinguiendo ellos, ¿no? Y va a cambiar totalmente toda la fisonomía y las inclinaciones de los que nazcan en Europa. Va a ser un cambio muy fuerte. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo tan aficionado a los toros, que un día salí con un amigo de las ventas, hace no muchos años, y dije, oye, vamos a este bar donde todos los meseros, antes, tradicionalmente, por años, para no decir que por más de un siglo, eran aficionados a los toros. Y cuando llego al lugar, me encuentro con que todos los meseros eran africanos. Mm. Y no africanos del centro de África, y que los toros y la carabina de Ambrosio les importaba lo mismo. Entonces, todo el café cambió. Uno puede tomar un español, como el amigo que iba conmigo, podía tomar una actitud de interés en el mesero, de entender que el mesero no compartía esa tradición y a otra cosa. Pero otro puede molestarse mucho y puede hasta intentar tratarlo mal. Recuerdo que en el aeropuerto Charles de Gaulle de París me tocó una vez que un vuelo se había suspendido y que había muchos problemas. No voy a contar. El caso es que se habían suspendido muchos.
muchos vuelos y que era toda una friega para ver si te podías ir en el vuelo que iba a salir a tal hora, etcétera. Total, finalmente arreglé el asunto, me dieron un boleto ahí para comer en el restaurante y sacaron otro avión, el cual yo podía regresar a México, yo y muchos otros, lleno iba el avión. Y cuando llego al restaurante, me atiende una persona, africana también, que ni siquiera hablaba francés. Y dije, bueno, ¿y ahora cómo le hago, no? Y llegó un compañero, un paisano, que seguramente lo había colocado en el lugar, y sirvió de intermediario, ¿no? Para que yo pidiera y me pudiera yo entender con él. A mí todo esto me era muy interesante observarlo, pero supongo que un francesito, hijo de franceses y nieto de franceses, cada vez habrá menos, se sentirá muy mal que en su tierra, ¿no? No hable en su lengua, ¿no? Y que tenga dificultades para darse a entender. Bueno, esto se está dando constantemente hoy en día en los países europeos, ¿verdad? Y crea una nueva realidad. Y está muy bien que las escuelas de comunicación se analice la realidad para ver de qué modo se puede contribuir, ¿no? A través de productos comunicacionales, etcétera, a transformar, pero no va a ser fácil, va a ser muy difícil, ¿no? Ortega y Gasset ya había escrito una vez, pero tú imagínate, antes de la guerra, antes de la Segunda Guerra y de la Guerra de España, había escrito, lleva usted 500 africanos a Castellón de la Plana y la gente va a estar encantada, no hay por qué pensar que la gente es en principio mala, perversa, se van a interesar en sus bailes, en sus comidas, todo les va a parecer interesantísimo. En general, siempre falta gente perversa y va, pero bueno, a la gran mayoría. Pero mete usted 5.000 y es la guerra civil. ¿Por qué? Porque sientes que te están cambiando lo que es tu seguridad, tu confort, tu zona de confort, lo que has sido, lo que has vivido en toda tu vida. Bueno, y esto ya es una cuestión que se está dando en todas partes. Estamos en un momento de cambio muy tan fuerte, pero eso habrá que verlo más adelante, que están regresando formas de primitivismo, ¿eh? Y esto es muy preocupante, ¿eh? Aumento de la delincuencia, los dominios de los narcotraficantes, que no solamente se está dando en México, en fin, cosas realmente muy, muy serias. Bien, yo quisiera que la semana próxima, como les dije, le, leyeran ustedes y eligieran uno de los dos textos o establezcan, ¿no? Una interconexión de los textos de Edgar Morán que les mandó José Samuel y que presenten al entrar cada quien un pequeño informe de su lectura. Mientras hacen el informe, que intervengan y pregunten los demás, yo también, ¿sí? O critiquen, yo también podría hacerlo, ¿no? Para que armemos un real seminario en que sobre todo veamos el punto de encuentro entre Morán, Ortega y Gasset, Juan Rof Carballo, el artículo mío que han leído, ¿no? O sea, tener una reunión, una próxima sesión de discusión a partir de los planteamientos de ustedes sobre la base de los trabajos que les mandó José Samuel de Edgar Morán. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿De acuerdo, Pablo? Mande. Sí, porque además el próximo miércoles se cierra este primer ciclo del seminario con estas lecturas de base, porque Así es. dentro de 15 días ya me parece que ya viene la lectura de Rob Riemen. Ah, de Rob Riemann, claro, tenemos que trabajar a Rob Riemann y también las conferencias de mi libro de La construcción del infierno, porque ese Exacto, libro, que es la segunda parte del seminario. sí, aparte de una introducción y unas conclusiones, todas son las conferencias que yo he dado a lo largo de muchos años en el norte de Italia, en un simposio muy agradable, porque reúne humanistas de países europeos, de México y prácticamente de América Latina, acá obviamente solo de México, de Israel, de comunidades islámicas, sobre todo de Francia, y bueno, Warshawski, que vive en Israel y que iba a todos los simposios, pero bueno, siempre eran temas de actualidad y nos invitaban a varios pues para tratarlos, ¿no? Para plantearlos y discutir entre todos los que ahí estábamos, ¿no? Entonces yo reuní esas conferencias en un solo volumen, en fin, ¿no? Las mías, las que di yo, claro. Claro, entonces tenemos la sesión
del próximo miércoles para cerrar esta primera parte del seminario con la Ajá. sesión 7. Van a empezar ustedes, los alumnos, Fernanda, Leyanis, José Luis, Alejandra, Daniela, a platicar de cualquiera de las dos lecturas de Edgar Morán Eso o es. establecer un vínculo entre las dos y Sí, cerramos en esa sesión el que 7 prefiera el próximo ligarlas, miércoles. perfecto. Y el que prefiera tomar una de las dos, adelante. Lo importante es que iniciemos el seminario con cada uno de ustedes, ¿no? Planteando su informe, ¿no? Su De informe de acuerdo, lectura. Paco, y así es, que nos comenten la lectura, que hagan preguntas o reflexiones sobre los Ajá. textos, ¿no? Cualquiera de los dos o los dos. Los Cualquiera de los textos dos o los son dos, de acuerdo. los que nos habían mandado para esta sesión, el de cultura de masas y el que se llama debates y combates. Esos dos. Exactamente, esos Eso Ok, es. dos. ok, gracias. Eso. Muy bien, a tener una buena Perfecto, discusión pues de Paco, seminario. buenas noches. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, Paco. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Que la pasen muy bien, ¿eh? Gracias. Igualmente, Paco, yo te escribo ahí para platicar ahí otras cosas. Te mando un mensajito. Perfecto, me parece muy bien.